Entramos en el Parque Antonio Gómez Felipe de los Llanos de Aridane. Este es un parque que se empezó a construir allá por los años 60 y que tiene dos áreas bien diferenciadas. Por una parte, la área lúdica, donde pues están todo el parque infantil, zonas de paseos, y también se hacen eventos culturales aquí. Y la parte botánica, donde el agua y las especies autóctonas confieren un rincón muy especial para visitar. En este parque vamos a hacer una entrevista a nuestra consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Van Ostende. Vamos a hacer especial hincapié en asuntos europeos, especialmente en la PAC y, en este caso, la negociación que se está realizando con respecto al POSEI. Pero también vamos a tratar otros temas. Alicia, buenos días. Buenos días. Si le parece, consejera, nos vamos directamente a Europa. Hablamos de la modificación especial realizada por la Comisión con respecto al POSEI. Sabemos que durante esta época de pandemia el COVID ha producido daños económicos importantes. Por lo tanto, la Consejería ha conseguido, después de una ardua negociación, que se produzca un apoyo extraordinario al sector primario de las islas. Sí, efectivamente, hemos instado una modificación del POSEI de este año, del POSEI 2020, precisamente para intentar que la afección del COVID al sector no se vea también reflejada en las ayudas. Esto porque lo decimos, ¿no? Hay medidas que sabemos que no se van a ver afectadas, por ejemplo la del plátano, porque el plátano funciona con históricos. Es una medida de producciones que uno ha tenido en otros años, se hace un histórico y independiente de lo que uno comercializa en el año en curso. Pero hay otras medidas, las de producción de flores, plantas, hortalizas, incluso también las de ganadería, producción de leche, de carne, que la subvención va a kilo producido y kilo comercializado. Es decir, que si además yo este año he tenido el problema de no poder vender porque se ha cerrado el mercado por culpa del COVID, encima de perder esa producción y no venderla, encima perdería también la subvención que le correspondería a esa venta. Por tanto, ese es el objetivo de esta modificación, es evitar precisamente eso. Y bueno, hemos hecho un trabajo importante con todos los técnicos de la Consejería, también lo hemos consensuado con el sector, lo presentamos a finales de julio en Bruselas y ahora es cuando Bruselas nos ha dado el visto bueno para que podamos hacer esas modificaciones y que nadie se quede atrás con esto del COVID en el sector primario. Yo creo que eso es muy importante, y más en un momento en que se discute ese presupuesto europeo, que se haya conseguido eso, ¿eh? Sí, además por dos cuestiones, ¿no? La primera fundamental, para que los productores puedan recibir esas ayudas, y la segunda, que también es importante, es no perder fondos europeos, porque hubiésemos tenido que devolver esos fondos, y eso creo que es la última opción, ¿no? Y además nos coloca en una posición de debilidad a la hora de negociar los próximos años de POSEI. Por tanto, yo creo que hemos conseguido esos dos objetivos importantes, y bueno, y la verdad es que estamos muy contentos de que la Unión Europea nos lo haya aprobado, porque además yo creo que es la primera vez que se hace una modificación durante el año tan importante en los 25 años que lleva este programa de existencia, ¿no? Porque es un año muy difícil, tremendamente difícil en la consejería. De hecho, algunos técnicos decían, es que nos ha tocado de todo este año, ¿no? Porque nos ha tocado el COVID, también nos ha tocado un movimiento interno de muchos puestos de trabajo, porque han entrado nuevos ingenieros técnicos agrícolas y ha habido mucho movimiento de plaza justo en medio de la pandemia, con todo el mundo teletrabajando en casa, resolviendo las subvenciones, resolviendo estas cuestiones, ¿no? Y también hemos trabajado mucho en modificar el POSEI del próximo año, para el tema, por ejemplo, de introducir las modificaciones para que el Brexit no nos afecte al sector primario, sobre todo al sector tomatero y a la exportación de pepinos, que también es importante al Reino Unido, ¿no? Ahí también hemos hecho un trabajo complejo, ¿no? Para poder reconvertir esas ayudas y que la Unión Europea las acepte, ¿no? Y hemos tenido que hacer un trabajo previo tanto con la Unión Europea como con el Ministerio de encajar las piezas para que las cosas rueden, ¿no? Y por ejemplo hemos conseguido, a esperas todavía que nos la apruebe la Unión Europea, que las ayudas al transporte que tenían antes los del sector tomatero y el sector del sector tomatero
que iba a Reino Unido se reconvierta en una ayuda a los exportadores tradicionales y que Fomento nos transfiera a Agricultura en el POSEI adicional esos 4 millones de euros, 4 millones de euros que corresponden a esas ayudas. Entonces eso ha sido un cambio, incrementamos el POSEI adicional en esa cantidad y además también permitimos que la venta de tomate, a pesar de que sea en Reino Unido, también tenga subvención con estas ayudas del POSEI. Es decir, que conseguimos de esta manera solventar el problema de que Reino Unido salga de Europa. Eso también ha sido complejo y también se nos han cruzado todos los problemas a la vez, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos resolviéndolos y al final lo importante es que la Unión Europea vea nuestras propuestas, las entienda, las acepte y las apruebe. Haciendo ese apoyo al transporte y sobre todo de productos hortofrutícolas también especialmente está ayudando a productos que se han visto pues muy dañados como el tomate de Gran Canaria con la competencia marroquí. Con ello se consigue pues reflotar este sector que ha sido en Canarias conjuntamente con el plátano un sector pues que ha tenido mucha población trabajando para él y sobre todo ha generado mucha riqueza para nuestras islas. Vamos a seguir con Europa. Hace un par de semanas usted acompañaba al ministro Luis Planas a esa reunión de ministros de Agricultura en la Unión Europea. Usted era la representante en este caso de las comunidades autónomas y ahí bueno, pues se trabajó, se explicó lo que era bueno, pues el concepto de región ultraperiférica, pero nos decía con posterioridad que bueno, que no le gustaba la actitud y la forma en que se expresaba el comisario de Agricultura europeo. No estaba por la labor. Pero sin embargo, ustedes pues no cejaban en el empeño y buscaban pues mantener esa ficha financiera del POSEI. ¿Cómo fueron las cosas, consejera? Ese Consejo de Ministros propiciamos con el Ministerio que en la orden del día entrase el asunto del mantenimiento de las ayudas del POSEI y el ministro consiguió que se hablase del tema y que además hubiese apoyos por otros países, ¿no? Como Francia, que es un país importantísimo en la Unión Europea, y Portugal y Grecia. Es verdad que el comisario fue bastante reticente, ¿no? y no fue tan positivo como nosotros hubiésemos pensado. Es verdad que eso también nos sorprendió porque en otras declaraciones anteriormente, tanto él como el comisario anterior no tenían esa actitud, tenían una actitud mucho más positiva hacia las regiones ultraperiféricas. Por tanto, lo que hemos estado haciendo después de eso, que la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos, hemos estado trabajando para hacerle ver a la Comisión que realmente nosotros necesitamos esas ayudas. Las regiones ultraperiféricas son territorios muy frágiles, los programas POSEI son programas a ayuda a producción directa, ¿no? Y cuando quitas esas ayudas disminuye la producción. Nosotros, si el objetivo del programa son la seguridad alimentaria y el crecimiento económico de las zonas rurales, cuando bajas la producción no consigues los objetivos del programa, ¿no? Y esos son los objetivos que se plantea la Unión Europea para las regiones. Hemos podido tener hace unos días una reunión con el gabinete del comisario, ya con otras regiones ultraperiféricas, con los representantes de Francia y también de Portugal, también con el sector, con la PEB y también con Asprocan y con GESBA de Madeira y con la Organización de Productores de Frutas de Azores. Y tuvimos una videoconferencia en la que le pudimos explicar al comisario cuál era nuestro punto de vista, qué entendíamos que necesitábamos. Bueno, tuvimos la reunión con un representante de las regiones ultraperiféricas en el gabinete del comisario, que la verdad es que es un señor portugués, señor Antunes, que fue bastante receptivo, que habló de que el comisario era bastante sensible a nuestras propuestas, que transmitiría nuestras peticiones, y además hablamos de cuestiones técnicas, ya bajamos un poco al nivel técnico de lo que decían los reglamentos, se comprometió a estudiarlo y a darnos una respuesta, pero también nos animó a seguir trabajando también con el Consejo de Ministros de Agricultura para que también desde el Consejo de Ministros haya un mayor apoyo, para que la Comisión también vea que hay una clara directriz política por parte del Consejo de Ministros y que por tanto la Comisión también lo acepte y lo adopte como una decisión propia y al final los trílogos entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión se lleguen a acuerdo y se pueda desbloquear. No somos los únicos que estamos trabajando en este sentido, creo que somos muchos que estamos empujando desde Canarias, tanto la administración pública como el sector, desde las otras regiones también, desde los ministerios de los 3 países, pero también están los eurodiputados también trabajando firmemente, no solo los de las regiones ultraperiféricas, sino también los que están en la Comisión de Agricultura y en esas negociaciones. Y por tanto yo creo que
estamos haciendo un trabajo que está haciendo ruido en Europa y que lo que creemos es que necesitamos que ellos entiendan nuestra situación y que al final entiendan también que este recorte, que las ayudas directas al resto de la PAC no se dan en la Europa continental, que estos recortes que para Europa es una cantidad mínima, son 25 millones de euros al año para todas las regiones ultraperiféricas, es una cantidad mínima. Por tanto, sin embargo, la influencia que tiene esa cantidad en el sector primario de Canarias es importantísima. Es decir, en el sector primario, cuando se invierte dinero público, hay una respuesta muy positiva. Y por tanto creemos que es fundamental que podamos seguir manteniendo esas ayudas, ¿no? Yo creo que tendremos que hacer fuerza a nivel político también para desbloquear la situación y en ello estamos trabajando, ¿no? También tenemos el compromiso del Ministerio, un compromiso firme del ministro Luis Planas, pero también el presidente del Gobierno está también al corriente a través del presidente del Gobierno de Canarias y yo creo que entre todos podremos conseguirlo o esperamos poderlo conseguir. Bueno amigos, pues dejamos Europa y nos venimos a Canarias. La Consejería ha convocado ayudas para el sector de la papa, ayudas yo creo que importantes y sobre todo en momentos como este de pandemia, donde bueno, pues todas las ayudas son bienvenidas, pero en el sector de la papa mucho más, ¿no? Sí, es la ayuda del POSEI a la superficie cultivada de papa y tendremos todo este mes de octubre la convocatoria abierta para poder presentar las solicitudes y las previsiones también de plantación y de cosecha, ¿no? Es una ayuda importante, sí, son 3,4 millones de euros y va destinada a ese producto que es la papa, que es tan importante, yo creo que en nuestra tradición, en nuestra cocina y en la dieta de todos los canarios, ¿no? Así que bueno, yo creo que es uno de los objetivos es seguir produciendo en Canarias, seguir aumentando las tasas de autoabastecimiento y seguir compensando los sobrecostes que se generan al producir en Canarias cuando tenemos que competir a veces con producciones que vienen del exterior. Y sobre todo cuando Europa pide que se incremente la producción local. Hemos luchado lo indecible durante pues muchísimos decenios para incrementarla, va subiendo un poquito, pero no es lo que queremos en definitiva, consejera. Sí, efectivamente, hay productos más perecederos que lógicamente tenemos más producción local y que yo creo que son los productos que son más viables de producir en Canarias, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las lechugas de cuarta gama que se producen la mayor parte en Canarias, o las leches frescas también que producimos en Canarias, o también los quesos frescos. Es decir, que es más fácil competir cuando son productos perecederos, es más fácil subir estas tasas de autoabastecimiento, pero es verdad que tenemos muchas asignaturas pendientes en la cuestión del autoconsumo y que después de una pandemia nos hemos dado cuenta de que es verdad que es fundamental que en lugares tan lejanos, tan aislados como Canarias, a veces del exterior, ¿no? Tenemos que intentar por lo menos tener la base que es la alimentación, ser soberanos en ese sentido en la medida de lo posible, ¿no? Y creciendo en esa línea de trabajo. ¿Cómo puede pivotar usted las ayudas al REA con las ayudas a la producción directa que usted está explicando? Porque ese es un caballo de batalla impresionante, ¿no? Sí, al principio el REA, que se dirigió más hacia la importación pura y dura, afectó muy negativamente a las producciones locales, sobre todo de quesos y de carne. Y yo creo que a lo largo de estos últimos años ha ido lo que llaman el descreste, ¿no? Que es bajar ayuda a la importación directa de productos y aumentar las ayudas a cuestiones como la alimentación para ganado, ¿no? Forrajes, como paja, alfalfa, se ha ido un poco compensando. Creo que tenemos que seguir trabajando y seguir estudiando el REA y las posibilidades que tenemos dentro de él para, de alguna manera, seguir equilibrando la balanza. Es verdad que hay parte del REA que también es importante, hay mucha parte que también es importación de productos, de insumos que se utilizan en la industria agroalimentaria de Canarias y que por tanto necesitan esa ayuda para poder producir de forma rentable en las Islas Canarias. Pero también es verdad que todo ese forraje que llega a través del REA significa una ayuda muy importante para los ganaderos, ¿no? Porque le abarata muchísimo una cuestión tan fundamental en los costes como es la alimentación del ganado. Y más ahora que estamos en plena sequía, hay zonas de Canarias donde aún se puede hacer pastoreo, ¿no? Sobre todo en las zonas norte, por ejemplo aquí en la isla de La Palma, pero hay otras islas donde el ganado prácticamente depende del forraje que puede extraer de fuera, ¿no? Y nos vamos ahora con el programa de desarrollo rural. La Consejería ha concedido 1,1 millones de euros a 26 entidades de Gran Canaria, grupos de acción local. ¿Cuál es el objetivo que se intenta conseguir con esta ayuda del PDR en zonas tan específicas
como las zonas norte y centro de Gran Canaria, que se han visto diezmadas por el incendio del año pasado y que bueno, muchas veces no cuenta con relevo generacional. Estas son ayudas que están dentro del Plan de Desarrollo Rural, que tiene muchísimas medidas también, esta es una de ellas, y el objetivo es anclar a las personas al mundo rural, es decir, dar servicios en las zonas rurales para que las personas no tengan que irse de allí, puedan tener una vida cómoda y sencilla, igual que vivieses en una ciudad, ¿no? Y de alguna manera facilitar que no se vacíen nuestras zonas rurales. Y son ayudas directas a los grupos de acción local, que son los que de alguna manera conocen bien el terreno. Los grupos de acción local, ellos son los que reciben las iniciativas, los proyectos de particulares, proyectos tan dispares como pueden ser, pues no sé, temas de turismo rural, temas de negocios, de emprendeduría en el mundo rural, y ellos son los que canalizan esos proyectos hacia la consejería, y la consejería es la que aprueba cuáles son esos proyectos que son subvencionables y después, por tanto, se ejecutan los proyectos. Yo creo que es muy importante esa colaboración también entre los grupos de acción local, que realmente son los que están todo el día pisando el terreno, que conocen perfectamente cuáles son las necesidades de esa zona, y esa coordinación con la consejería es muy importante. El Plan de Desarrollo Rural, como ustedes saben, también tiene otras líneas muy importantes, tiene la mejora y modernización de explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, tiene también la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, pero también tiene las medidas agroambientales que priman cuestiones como, por ejemplo, la viña ecológica, el plátano en integrado, o también el mantenimiento de muros, por ejemplo, en la Jeria, en Lanzarote. Es decir, que hay muchísimas medidas dentro del Plan de Desarrollo Rural que al final llegan al sector para de alguna manera ir compensando muchísimas cuestiones. Parte de fijar la población es la dinamización empresarial de todas estas zonas. Hay que profesionalizar el campo, ¿no? Pero es verdad que es fundamental para ser rentables y para buscar una economía de escala, ¿no? Y por tanto ahí hay que trabajar muchísimas cuestiones desde la formación. Vemos como esta semana hemos colaborado con la Universidad de La Laguna en hacer un curso de gestión de explotaciones agropecuarias, ¿no? Que yo creo que son fundamentales para tener esa formación básica para poder gestionar y conocer un poco cuál es la estructura de la empresa. Y por otro lado también, no solo eso, sino también hay que buscar otras cuestiones, ¿no? Que dinamicen el sector. Una de esas, por ejemplo, puede ser la simplificación administrativa también. Nos encontramos con un sector que a veces para invertir, para hacer un invernadero, hacer una malla cortavientos, te piden tantas cuestiones, ¿no? A veces nos pasa incluso que en esas medidas que comentaba antes de modernización de explotaciones hay una subvención para hacer un muro y el peticionario solicita la pertinente licencia urbanística en el ayuntamiento y a veces tardan tanto que pierden la subvención, ¿no? Eso es una cuestión que no nos podemos permitir. En ese sentido llevamos un decreto de medidas urgentes para el COVID a gobierno que tiene que ser refrendado próximamente en el Parlamento, que va un poco en esa línea, ¿no? Cambiar obras pequeñas en explotaciones agrícolas y ganaderas por comunicaciones previas en lugar de tener que pedir licencia. Es decir, no tengo que esperar a que el ayuntamiento me dé la licencia. Si yo cumplo con lo que dice el plan general de mi municipio, que yo mi parcela puedo hacer esto, esto y esto, yo hago una comunicación previa y con eso es suficiente. Yo creo que eso es un paso importante para agilizar y que no tengamos que estar a expensas de una licencia, que a veces es verdad que los ayuntamientos se ven con mucho trabajo, con poco personal y con retrasos para poder resolver este tipo de cuestiones como son las licencias urbanísticas. Desde hace muchas legislaturas se viene solicitando por parte del sector primario una simplificación de los procesos administrativos relacionados con el suelo. Muchas veces una explotación ganadera puede realizar mediante los planeamientos municipales, pero no están de acuerdo los planeamientos insulares. Hay problemas, una divergencia entre esos planeamientos. Se han realizado la ley del suelo, se está trabajando sobre las directrices del suelo agrario, las DOSA. Habría que poner una solución, porque muchas veces explotaciones ganaderas o explotaciones de cualquier tipo no se pueden legalizar o no se pueden mejorar. ¿Cómo están las cosas, consejera? Sí, en las DOSA y también en este decreto que les comentaba antes que aprobamos hace 2-3 semanas, también se introduce una cuestión con la legalización de explotaciones ganaderas, modificando el procedimiento para legalizarlas, ese procedimiento venía de la Ley de Medidas Urgentes
que realmente eran urgentes, pero realmente no dieron la efectividad, o sea, no consiguieron el objetivo que pretendían, ¿no? Y por tanto, hemos hecho algunos cambios que parten de la Dirección General de Ganadería, conociendo de primera mano los problemas que hay en la realidad, que se encuentran a la hora de hacer estos procedimientos, y por tanto ellos plantearon unos cambios específicos. Uno muy importante es que cuando uno presenta el proyecto y lo tiene avisado y pedir la autorización para legalizarse, ya puede acceder a solicitar ayudas para poder acometer esas obras que precisamente te está pidiendo la administración que tienes que hacer para legalizarte, ¿no? Entonces eso es un cambio importante, de manera que los ganaderos podrán tener acceso a una financiación para precisamente ponerse en orden con la administración, y creemos que será un cambio que yo creo que podrá afectar a muchas explotaciones. Y también cambiamos en este decreto una cuestión que era a partir de cuántos UGM, unidades de ganado mayor, ¿no? Que son, depende de cada ganador, una GM es una vaca y son no sé cuántos conejos y no son cuántas cabras. Entonces, a partir de cuántas UGM, una granja, una explotación ganadera es una actividad clasificada. Hemos subido el número de animales mínimo para que sea actividad clasificada, de manera que muchas que antes estaban consideradas clasificadas dejan de serlo y no tienen que cumplir determinados criterios que son muy complejos para muchas explotaciones ganaderas, que luego son pequeñitas y realmente no son ni molestas, ni insalubres, ni hacen olores, no son actividades clasificadas en sí mismas por su tamaño. Y por tanto, bueno, hemos puesto eso también en el decreto, y creemos que también va a facilitar a muchas pequeñas explotaciones que se les simplifique la labor administrativa. La Consejería de Agricultura ha promovido la participación online de diferentes empresas canarias en la Fruit Attraction, una feria importantísima de frutas y hortalizas a nivel internacional, porque muchas empresas canarias no podían participar, dado los elevados costes de desplazamiento, estar allí presencialmente con un puesto, y con esto se consigue que muchas más empresas puedan participar. Sí, es verdad, siempre hay que buscar la parte positiva en todo, ¿verdad? Esta feria es importantísima para las empresas que quieren exportar, para darse a conocer. Hay muchas empresas de papaya, de productos subtropicales, y pequeñas empresas con jóvenes emprendedores, y es verdad que para nosotros era muy importante poder participar. El año pasado fue muy positivo y este año, visto las condiciones en las que estamos, bueno, nos pareció una buena manera de poder hacerlo a través online, y efectivamente quizás este año podamos abrir el abanico a personas o empresas que por motivos de trabajo o por motivos organizativos no podían permitirse dejar la explotación y estar 2 días en Madrid, y que así online la verdad es que se facilitan las cuestiones, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse a lo que nos viene, y desde el COVID hemos aprendido también este tipo de cuestiones, ¿no? Que podemos hacer videoconferencias con mucha gente muy lejana, que podemos vender nuestros productos a través de las plataformas online, y que bueno, y que tenemos que modernizarnos y cambiar, ¿no? Y adaptarnos a las circunstancias que nos sobrevienen como esta. Y también para ese apoyo está el ICA y GMR Canarias, también Proesca, que va a participar conjuntamente con ese acuerdo entre las dos consejerías para dar apoyo, para dar incluso conocimientos a todas esas empresas y que puedan participar perfectamente bien, ¿no? Sí, además ahí es fundamental la colaboración entre las consejerías, ¿no? Proesca hace una labor importantísima de exportación, de promoción en el exterior de las empresas de Canarias, y nos apoyamos en ellos para hacer este tipo de actividades. Yo creo que al final tenemos que buscar el bien común y tenemos que apoyarnos unas consejerías en otras, y bueno, tenemos que siempre mirar hacia afuera. O sea, es importante, antes hablábamos de la soberanía alimentaria y del autoconsumo, pero también tenemos que buscar esos segmentos de mercado que podemos tener fuera para nuestras producciones, sobre todo de productos subtropicales, que es lo que podemos producir aquí y que en la Europa continental no pueden producir en su mayoría, ¿no? Es verdad que tenemos pequeñas zonas de producción de productos en península como Málaga, de mangos y otras cuestiones, ¿no? Pero es verdad que ahí tenemos una oportunidad importante en Canarias en ese tipo de productos, porque tenemos mucha más cercanía que otros productores de Sudamérica, por ejemplo, y tenemos un producto de mucha calidad. En ediciones pasadas de la Fruit Attraction se veía la pujanza de lo que es la agricultura biológica, ecológica, y sobre todo porque quizás ese es el futuro.
y el consumidor está por comer mejor, comer más saludablemente. ¿Cómo están las cosas en Canarias con ese tema, consejera? Es verdad que en Canarias, además que somos un lugar tan frágil, ¿no? Creo que es donde más deberíamos apostar por un tipo de agricultura más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Hemos ido mejorando muchísimo en los últimos años, pero también en la convencional. Es decir, utilizamos productos fitosanitarios mucho más respetuosos con el medio ambiente y con la salud de las personas y con la salud de toda la flora y la fauna, ¿no? Y utilizamos también, yo creo que también hay cultivos que se han ido introduciendo en la agricultura ecológica de forma más sencilla, ¿no? Pero también nos falta en Canarias, yo creo que está muy atomizado los productores de agricultura ecológica. Hay mucho pequeño agricultor que no está organizado, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en buscar esa asociación, esa programación de cultivos. Tenemos proyectos interesantes en la consejería, como el de ecocomedores, que lo que pretende es precisamente eso, que los productores se agrupen, puedan tener un programa de producción anual, porque saben que le van a vender a un colegio, al comedor del colegio todo el año estos productos, que se los van a comprar a este precio, y por tanto eso facilita que puedas hacer la actividad y tengas esa garantía, ¿no? Y también para el colegio es una garantía de que todo el año van a pagar lo mismo por el producto y que van a tener, digamos, que el presupuesto cerrado todo el año. Ese proyecto va creciendo poco a poco y yo creo que es fundamental. También hemos entrado en un proyecto a nivel nacional con los ecocomedores, precisamente para ampliarlo a todos los comedores públicos de Canarias, porque no son solo los colegios, son también los comedores universitarios, los hospitales, las residencias sociosanitarias. Ahí tenemos mucho donde crecer, ¿no? Y ahí yo creo que es un segmento importante. Y después en la agricultura de exportación también es una oportunidad. Yo creo que en el sector platanero, que es nuestro sector principal de exportación, el sector de agricultura ecológica, también es una oportunidad que tenemos que trabajar. Y además que Europa lo dice, Europa dice que los fondos a futuro van a tener una parte de los fondos, van a estar destinados a la agricultura ecológica y por tanto nos va mandando hacia esa vía, ¿no? Por tanto tenemos que ir recapacitando, buscando esa economía también circular, ¿no? Ese uso de abonos orgánicos derivados de las explotaciones ganaderas, como hacemos nuestros abuelos, ¿no? Pero con técnicas modernas y más rentables y con más rendimiento. Consejera, si hablamos del sector vitivinícola, ¿qué podemos decir? Puesto que usted ha participado en el Parlamento de Canarias en una exposición sobre los problemas del sector vitivinícola en Canarias, recordemos algunos, como la época pasada con la pandemia, donde hubo pues importantes restricciones a la hora de las ventas y un daño económico a las bodegas. Por otra parte, la sequía, que ha producido una disminución de la producción que en algunos casos raya pues la mitad de la producción. Incluso en este año se habla aquí en La Palma de que podemos estar por debajo de esa mitad de la producción. Pues sí, la verdad es que es un sector vitivinícola que tiene muchos problemas. Ya venía con una sequía que estaba afectando mucho a la viña, porque no hay que olvidar que mucha parte de viña que está en secano, y que es un cultivo de secano tradicionalmente, y por tanto la falta de riegos en zonas bajas, sobre todo, en la falta de lluvia está afectando, y el calor está afectando mucho al crecimiento de la viña, incluso a su mantenimiento, ¿no? A su supervivencia. Además a eso se le sumó el COVID, que además hace que las ventas de vinos hayan bajado y que además las bodegas hayan tenido problemas para poder vender esos vinos y se hayan acumulado, ¿no? Por tanto, hemos visto también cómo el cambio climático está afectando muchísimo a la viña. Este año la cosecha se ha adelantado un mes, las producciones han bajado casi a la mitad, y hemos solicitado y estamos a punto ya de recibir, estamos ya con el borrador de ese estudio, un estudio que haga un análisis de todas las zonas vitivinícolas de Canarias para saber en cada zona cuáles son los principales problemas y los principales retos a los que se enfrentan, ¿no? Yo creo que es fundamental para poder saber qué pasa en cada zona de cultivo de Canarias, por qué se está abandonando viñedo en algunas de ellas, y buscar soluciones, ¿no? Que pasan por muchas cuestiones, ¿no? Desde implementar redes de riego, mejorar pistas agrícolas, es decir que creo que tendremos los próximos años que trabajar en cada una de esas zonas para facilitar que no se abandone el viñedo, que al final la viña no solo es paisaje y no es solo una riqueza en variedades, que tenemos variedades únicas en el mundo, ¿no? También evita la erosión del suelo, también evita los incendios,
Es decir, la viña tiene un papel muy importante en lo que es el cambio climático, en la lucha contra el cambio climático. Yo creo que también por ahí podremos conseguir fondos de transición ecológica para poder acometer acciones para proteger este cultivo tan importante.